Amigos, ya estamos en nuestra sección Café Piteado. Están con nosotros Elvis Yam, especialista en transportes, y Jesús Carpio, arquitecto. Vamos a hablar, como nuestros invitados lo hacen prever, de la ciudad de Arequipa. Estamos casi en un año electoral. Se va a discutir durante 2018, seguramente, entre los candidatos, qué es lo que se tiene que hacer con Arequipa. Además, considerando cómo está la ciudad, qué han hecho nuestras autoridades o qué han dejado de hacer en estos últimos años. Bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Bueno, en una primera impresión, Arequipa la puede manejar, no sé, los candidatos que hemos estado acostumbrados a ver. Es lo que vamos a hacer, elegir a uno de ellos y esperar su buena voluntad 4 años. O sea, ¿quién realmente o qué equipo o qué se necesita? ¿Quién puede estar realmente preparado para asumir este reto? Porque es un reto, ¿o no? Bueno, en principio creo que estamos acostumbrándonos a gestionar la ciudad en automático, ¿no? Pareciera que en los últimos años nos hemos acostumbrado a eso, a que la ciudad ya tiene una especie de dinámica propia, al margen de sus autoridades, y eso sí es terrible, y los ciudadanos pues hacen caso omiso tantas veces como sean posibles de las propias ordenanzas o de las propias normas que están vinculadas a el quehacer diario dentro de la ciudad. Pero además de esa dinámica muy lenta, tenemos autoridades que han pecado y siguen pecando de destruir las propias normas a las que ellos mismos debieran de sujetarse. Y que los ayudarían a gobernar una ciudad, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿no? Entonces, casos saltan a la vista, el cómo se llevan a cabo proyectos que están vinculados más a algunas negociaciones que a necesidades y requerimientos de reales. La ciudad. Ajá. Elvis, que es un experto en tránsito, en vehículos, en transporte y todo eso, es alguien que sabe de primera mano cómo se ha venido desarrollando los últimos años. En sí, pareciera que quien ha sido alcalde en algún momento ha sido hasta Cerro Verde, ¿no? Porque ha hecho la inversión de estos 2 intercambios viales, por ejemplo, cerca del Pablo Mar, sin ningún tipo de contraprestación por parte de la propia municipalidad en cuanto a gestión, en cuanto a llevar adelante el proyecto. Y cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que sí, lamentablemente se ha visto una desidia por parte de las autoridades a todo nivel. Y de los ciudadanos también. También, por supuesto. Es. Y es muy lamentable. Salvo el caso muy interesante y que senta un precedente, y creo que es parte de la conversación, de los vecinos de Vallecito. Bueno, también hubo los vecinos de la variante de Uchumayo, un tema que tú conoces. ¿Qué piensas, Elvis, de lo que dice Jesús? Mira, estás planteando la cuestión sobre cómo debe ser el siguiente alcalde de la ciudad, qué perfil, qué debería tener. Y eso se responde en la medida en que sepamos a dónde queremos llevar la ciudad, ¿no? Y esa dirección... Solo queremos que sea una ciudad. ya sería, claro. ¿No? Bueno, sí, pero lo que podemos sacar lecciones interesantes de la historia de Arequipa, porque Arequipa hasta los años 60 y quizás el 70 era una de las ciudades modelo del país, ¿no? Y eso incluso más atrás en la historia, desde el virreinato, era una ciudad, siempre ha sido, como ciudad, como conglomerado urbano, siempre ha sido interesante. O sea, no fue una ciudad extraviada como lo es ahora.
Entonces, ¿dónde se extravió Arequipa? ¿Dónde se perdió Arequipa? Hasta el año 70, y con los trabajos que hizo la Junta de Rehabilitación del terremoto, o sea, más o menos Arequipa tenía sentido de a dónde quería llegar. Y eso era, por ejemplo, se transformó en hacer, pues, o sea, la avenida Ejército, la avenida Aviación hasta el aeropuerto, hacer el parque industrial, ¿no? La comisaría de Yanaguara, consolidar la marina, ¿no? Entonces era una ciudad... Y mantener la reserva de campiña, digamos, sí, en todo ciertas zonas, ¿no es cuidar cierto? mucho el tema de su campiña, ¿no? Porque era una integración que no colisionaba la parte urbana con la parte de integración de la campiña. Y, o sea, tenían muy claro cuántos habitantes eran y cómo iban a absorber el crecimiento. A crecer. Entonces, a partir de los años 80, donde hay el fenómeno del Niño, ¿no? Entonces se generó una gran migración. Y en vez de aprovechar las potencialidades que tiene la migración para un conglomerado urbano, porque una ciudad que se dinamiza y empieza a crecer tiene muchas oportunidades de hacerlo bien y de generar a través de ese crecimiento mayor sinergia en el desarrollo de diferentes aspectos como ciudad, se extravía. Y se extravía porque sencillamente por simple y pura responsabilidad del oportunismo político, ¿no? Y eso, o sea, ya lo hemos ahora en los años 2000 y a partir del 90, un poco como en el 90 empezó a aparecer la figura, pero a partir del 2000 ya la cosa es muy marcada. Entonces, todos nuestros políticos que han tomado la cuestión de la ciudad no han hecho más que actuar con un marcado sentido de rentismo político. Así es. ¿No? Entonces, no les ha interesado para nada la ciudad y sencillamente les ha interesado en obras pequeñas. Atender las demandas de estas grandes masas de electores, ¿no es cierto? ¿Y de dónde vienen? ¿Dónde se han concentrado las grandes masas? O sea, esos son los migrantes, ¿no es cierto? Sí. Que además han comenzado a ser manipulados como un botín político por una determinada dirigencia. Y quizá lo que tú decías, la ciudad anda sin gobierno o tiene una dinámica propia. Bueno, tal vez en estos dirigentes populares, en esta llamada dirigencia popular, podíamos encontrar esa dinámica que no aparece pues en primer plano, pero es determinante, ¿no? En muchas cosas. ¿Te parece a ti? Por supuesto que sí, o sea, claro. Inclusive hasta por dónde van las rutas de los del transporte, ¿no? Como que han exigido ruta para acá, ruta para allá, y entonces se ha vuelto inmanejable. Sí, claro, y entonces estaríamos ahora, por ejemplo, habría que particularizar a nuestra actual clase política, ¿no? Local. Arequipa habría pasado pues de una aristocracia política y de abolengo, ¿no? Como Belaúnde, por ejemplo, ¿no? Y todos los políticos de acá, que Arequipa, rancios por supuesto, pero y habría llegado a la clase política local a ser pues ya una clase hasta de baja estofa, ¿no? Porque hay cosas que ya son inaceptables, ¿no? Desde los Cáceres. Desde los Cáceres, o sea, claro. Hemos tenido gente que ha estado en la alcaldía y que ha estado en la cárcel, ¿no? O sea, y eso contradice mucho la visión que tenía esta ciudad sobre su propia identidad. Entonces, este extravío además ha sido pues abonado con el tema del atropello de la planificación. Arequipa estuvo desplanificado por mucho tiempo. O sea, en el año 80 se hace el primer plan, ya en esta época de periodos de democracia, ¿no? Se hace el primer plan de desarrollo urbano, donde se lanzan las primeras ideas de cómo debería acomodarse la ciudad para tratar bien a sus habitantes y recibir más, ¿no? Entonces, una ciudad con una visión, pues, integradora de Santiago, Lima y La Paz, ¿no? O sea, porque es una ciudad de ese calibre, ¿no? Y entonces lo que pasa es de que incluso quizás el trabajo mejor logrado que tiene Arequipa es en el año 2002, ¿no? Con el plan director, el plan director, o sea, arquitectos de la talla de Ramírez, o sea, que hicieron un excelente trabajo, le dieron a Arequipa luces por donde debería ir. Y lamentablemente, o sea, políticos como nuestro actual alcalde se dan el lujo de decir de que Arequipa no tiene plan director, y trajo ese grupo de españoles, ¿no? Que ahora están
perseguidos por la justicia, ¿no? Porque, o sea, para de alguna manera desvirtuar esta planificación propia que tuvo muchas luces en Arequipa y nos robaron esa Arequipa que planificamos en el 2002, ¿no? Jesús, ¿por qué tú crees que ese plan del que acaba de mencionar Elvis o cualquier otro plan o un sentido común no ha funcionado en Arequipa? Que no es la primera ciudad en el mundo que recibe una migración brutal como la ha ocurrido, que no es la primera ciudad en el mundo que tiene un centro histórico monumental, que no es la primera ciudad en el mundo que tiene problemas de contaminación precisamente por su propio crecimiento, y que hay otras que han logrado armonizar, ¿no es cierto?, todos estos factores para ser una ciudad viable. Arequipa se encamina a ser una ciudad inviable si es que no se hace algo pronto, ¿no es cierto? ¿Qué piensas? Arequipa se ha convertido en una ciudad caótica, triste y lamentablemente, ¿no? Una ciudad que en su momento tenía todas las posibilidades de tener un ordenamiento territorial que enrumbe qué sectores debieran de crecer orientados a diferentes actividades de la propia ciudad, ¿no? Campos dedicados al cultivo, algunas áreas dedicadas a la industria y por supuesto las áreas de vivienda. Pero uno de los puntos más altos en la dinamización de la ciudad fue la suba del suelo urbano. Y esta suba del suelo urbano ha generado... ¿El costo te refieres? Claro. Ajá. ¿No? Un metro cuadrado costaba como 100 soles y hoy en día ese metro cuadrado cuesta $1.500. Debimos comprar. Debimos comprar, en efecto. O apropiarnos. Que es la otra forma que es lo que es un problema. Exactamente. Y ese es el problema. Apropiarse del Estado, porque si son cosas del Estado, son cosas de todos y de ninguno. Y esa es la trampa. Que por otro lado el Estado no da ninguna solución a los problemas de vivienda. Existe una ley que está en contra de ese acto ilegal, ¿no? Ajá. Pero en su momento no. Y eso facilitaba precisamente lo que conversábamos antes, de que una horda de gentuza se apropiase de una cantidad de terrenos, los negocie por lo bajo y generen grupos de vándalos realmente que ocupen hoy día tal sitio. Los mismos ocupaban otro sitio y los mismos otro sitio. Claro, pero para no generalizar, cuando tú dices esta horda, te refieres a la dirigencia, a los traficantes, porque hay mucha gente con necesidad, digamos, legítima también, ¿no? Ajá. Y con exactamente. De que el Estado los asista en resolver su problema de vivienda, ¿no? Así es, así es. Ciudadanos. Exacto. Por supuesto, pero precisamente cuando hablamos de que debe de orientarse y debe de ordenarse la ciudad, es precisamente cuando generamos ideas de que vamos a hacer proyectos de vivienda en tal sitio, vamos a hacer proyectos de mejoramiento de áreas. El centro histórico, por ejemplo, el centro histórico no puede estar abandonado. El centro histórico no puede ser un sitio de museo. El centro histórico tiene que tener una propia vida, una propia dinámica, y la hemos perdido. Eso es responsabilidad de las autoridades, eso es responsabilidad de una política de gobierno y de gestión municipal, que, como me ratifico en el principio, ha perdido toda dinámica. Esto ha generado, la ciudad está en automático y se ha acostumbrado a estar en automático. Entonces, cuando venga un equipo de gobierno nuevo, que esperemos lo venga con técnicos y con personas, por lo menos que sean honestas, enrumbar y ordenar la casa va a ser complicadísimo. Porque estamos acostumbrados, pues, Pero ya no lo podemos dejar a estos políticos. O sea, realmente los ciudadanos tenemos que intervenir de alguna forma. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir hablando sobre esto.